Todos, y bueno, algunos cuantos que hoy no vinieron. Se ve que se quedaron durmiendo o se quedaron orando. A veces, para no decir eso, decimos están orando. Amén. ¿Sí? Tenemos de visita a unos pastores. ¿Cómo es su nombre? Pónganse de pie, por favor, les bendecimos. Sí. Les queremos bendecir, los que están cerca pueden saludarles. Rocío y José, dime, ¿de dónde son? Somos de acá de la Matanza, pero estamos sirviendo una hora en Cortinas. En Cortinas, allá cerca de Luján. Un viajecito. Y tiene a la tarde, ¿no? Ayer. Bueno. Bueno, sean bienvenidos en este día y puedan compartir con todos nosotros este momento especial. Amén. Que Dios bendiga a estos hermanos y también su obra, la obra que Dios está haciendo a través de ellos en la ruta 7, ¿no? Por ahí. Yo conozco por ahí, por la zona, a veces cuando voy de viaje leo y digo, wow, no sé ni cómo debe ser. Hace muchos años hacíamos una obra cerquita, pero estoy hablando hace muchos años. Ya estoy medio viejo, así que, bien. Gloria a Dios. Vamos a orar, ¿sí? Señor y Dios, están sucediendo cosas grandes en todos lados y, Señor, sopla ese viento de tu presencia en este lugar. Señor, para que los que estamos aquí, Señor, estemos, Señor, impactados de ti, oh Dios, seamos llenos de tu Espíritu y podamos, Señor, caminar por el soplo de tu Espíritu. Dios mío, te doy gracias porque tú haces cosas maravillosas en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que esta hora sea para ti, no para nosotros. Sea una hora en la cual podamos rendir culto y homenaje al Señor, el Señor de nuestras vidas, el Señor que está presente. Señor, gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Quisiera leerles una porción que está en el libro, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4. La verdad es que cada vez que hablamos del Señor Jesús, nos estremecemos porque el Señor Jesús constantemente hizo cosas que nos sorprenden. Y una de las mayores que hemos visto siempre es que Él, cuando dijo que el reino de los cielos se ha acercado y está entre nosotros, Él lo que está siempre mostrando es un avivamiento constante. Los hombres hasta ese momento, a través de la ley, podrían decir, voy a hacer esto para agradar a Dios. Pero la ley no cumplía todo lo que Dios quería que suceda en el hombre. Por eso vino el Señor Jesús y nos trae el reino de Dios en nosotros, es decir, la gracia. Y estaba viendo y estudiando un poquito en estos días acciones del Señor Jesús. Saben que cuando dice en 1 Corintios 3 que somos transformados de gloria en gloria, de la gloria que está hablando es de la gloria del Señor. ¿Y cuál era la gloria del Señor? En los milagros, los prodigios, las sanidades. También la gloria del Señor era la libertad, ¿no? O sea que todos nosotros fuimos libres y esa gloria en nosotros nos ha hecho libre. Amén. Y acá yo voy a seleccionar una porción bastante conocida que está en Juan 4, cuando el Señor Jesús primero vamos a leerlo porque está bueno leerlo todo porque está poderoso. Versículo 1 dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace
hace y bautiza más que los discípulos de Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Es un pozo que tenía ahí de agua que dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría. Versículo 11 dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le respondió y dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, sino esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas vosotros adoraréis lo que no sabes. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran es en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hasta aquí nomás quiero leerles esta historia maravillosa que me gusta mucho y que en verdad es muy fuerte, porque imagino que cuando supongamos que nosotros en este día salimos de este lugar y nos cruzamos con una persona y estamos creyendo que todo lo que estamos haciendo está bien, como hacía Pablo, que todo lo que pensaba era, él cumplía la ley, trataba de cumplir al pie de la letra. Pero tanto Pablo como en este caso esta mujer samaritana, que también entendía que iba a venir un Mesías, el Señor estaba hablando de una hora. En otras ocasiones el Señor dijo: todavía no es mi hora. Se lo dijo cuando iba a empezar, o mejor dicho, la mamá del Señor Jesús, María,
le pidió que haga del agua o que haga vino o que haga un milagro. Mujer, todavía no llegó mi hora, le dijo. Y cuando leemos el momento de la hora, decimos qué significa en la Biblia la hora. Y estamos hablando que el Señor Jesús en ocasiones dijo, el reino de los cielos se ha acercado, está entre ustedes, pero mi hora no ha llegado. También refería a eso a no solamente los milagros que iba a comenzar a hacer, sino también refería que era necesario morir, resucitar y enviar al Espíritu para que esa hora se cumpla. Entonces, cuando leemos la hora, estamos leyendo algo que tiene que ver con el tiempo, con el momento y lo que más buscamos. Y estaba leyendo esta porción en relación a otras porciones. Qué terrible, porque la Biblia habla de avivamiento y estamos en la hora del avivamiento. ¿Qué me dice usted? Yo creo en eso. Yo creo en eso. Estoy confiado que el Señor, así como está haciendo en Albury, también lo está haciendo en varias universidades y empezó a suceder en México, en Perú, está sucediendo en Argentina y está sucediendo en África, en Asia. Estoy viendo todos los días informes de diferentes lugares donde la hora llegó, ¿sí? Y es por eso que cuando nosotros hablamos de un avivamiento, tenemos que hablar que el avivamiento no es que se salvan gente en sí, sino que es el despertar. La palabra avivamiento significa el despertar de los que están dormidos. ¿Quiénes están dormidos? La iglesia. ¿Y cómo se duerme la iglesia? La iglesia, cuando está dormida, necesita algo que te acomode. Cuando uno está durmiendo incómodo, no puede dormir, ¿no es cierto? Pero es así Dios. Dios nunca te va a dejar cómodo en la iglesia. Si estás cómodo es porque estás dormido. Amén. Y cuando leo esta porción, yo tengo ahí unas referencias que leí acerca de algunos tips, cosas que son necesarias para que suceda un avivamiento. Y a mí me gusta siempre estuve detrás de que el Señor haga cambios en mi vida. Yo siempre fui una persona, al menos intento y al menos en mi búsqueda, de ser una persona hambrienta del Espíritu. Hambrienta. Y está sucediendo algo en este tiempo que algunos de ustedes o eran muy pequeños o no habían nacido. Pero en los años 90 sucedió algo parecido a lo que está sucediendo ahora. Y más, puedo decir más atrás. Lo que más recuerdo de que yo de pequeño fui criado en el Evangelio y ya hubo un impacto de avivamiento, un despertar en los años 60. De ahí salió lo que hoy conocemos, la comunidad cristiana, pero era un nombre que encasilló a ese mover, que era el movimiento espiritualista, donde en realidad, antes de ser la comunidad cristiana, o llamarse así por un nombre, se llamaba movimiento espiritualista porque el Espíritu Santo sopló como ahora está soplando, donde diferentes denominaciones, sin ningún título personal, ninguna persona extra sobrenatural, como decimos hoy, hombre super ungido, surge de que Dios sopló sobre la iglesia. Evangélicos de todas las denominaciones, y aunque a mí no me gusten mucho, también católicos. Yo no le puedo prohibir a Dios, no, con este no, porque es ecumenismo. El Señor es el que hace. Y nos encontramos que la iglesia en ese tiempo tuvo un cambio violento y que transformó no solamente las vidas de los que en ese momento tuvieron una relación con el Espíritu, sino que muchos que venían con denominaciones se les cayó la denominación. De golpe veíamos un bautista que era más pentecostal que un pentecostal. O un hermano libre, o un metodista, como pasó ahora, que la Universidad de Asbury es una universidad metodista. ¿Y quién diría algo? ¿Quién puede salir algo bueno de los metodistas? Sí. Cuando Dios sopla, sí.
Sin embargo, ahí adentro hay pentecostales, bautistas, hermanos libres, qué sé yo, de todo lo que haya. ¿Sí? Y eso pasó en los 60. En el 67 vino una guerra de Israel, que fue la llamada Guerra de los 6 días. Y pensábamos todos, yo recuerdo era chiquito, mi hermana que está atrás, no sé si se acuerda, pero yo soy un poquito más viejito. Pero mi mamá nos puso de rodillas a todos al lado de la cama. Y dice, viene el Señor. Nos oramos, lloramos, no sabíamos qué pedíamos, pero sabíamos que venía el Señor. Con nuestra inocencia sabíamos que el Señor venía pronto. Detrás de una guerra viene un avivamiento, acuérdese eso. Y detrás de un avivamiento también viene otra guerra. Ahora, fíjese que todos estos avivamientos fueron cambiando. Aquí en el año 68 vino Billy Graham, lo conocimos por primera vez en nuestro país. Revolucionó nuestra mentalidad evangelística. Hasta ese momento la gente se ponía una mantilla, estaba dura, así como una estatua, y decía, reciba en su corazón, que nadie se entere, pero hágalo. Y nadie sabíamos, recibí a Cristo, decía. Y bueno, cuando realmente lo recibía, decía, conocí al Señor. ¿Cómo conociste? Y venía llorando con sus lágrimas. Entonces cambió eso a una evolución evangelística que hacía que la gente vaya y pase al frente. Antes no se usaba eso. La gente no levantaba la mano. La gente se convertía y cuando se convertía decía, conocí al Señor. Como decía el Señor Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan, dice. Amén. Después vinieron otros y otros, estuvo Morris Cerullo en el año 67, 68, después vinieron los años, hasta que llegamos al año 80, donde Dios levantó un hombre en nuestro país. En el mundo levantaba hombres. ¿Por qué? Porque el mover de Dios no tenía conducción humana, pero cuando venía un hombre, te lo despistaba, decimos nosotros, te lo sacaba del camino. En este caso fue al revés. Dios puso un hombre llamado Carlos Anacondia, jovencito, menos de 40 años, él se había convertido y Dios lo llamó. Y como evangelista era muy controversial porque los que veníamos hasta ese entonces creíamos en la iglesia litúrgica, que no había que hacer ruido, no había que mover el piecito en el ritmo. Las mujeres tenían que estar tiesas y no podían hablar en la iglesia. Sin embargo, cuando él se puso a predicar, dijo, oíme bien, Satanás, y todos los tiesos empezaron a temblar porque estaban endemoniados. Y ahí nos dimos cuenta que la iglesia primitiva tuvo un despertar. De ahí en más vemos personas que se manifiestan. Yo mismo estaba en contra en su principio, decía, esto no puede ser de Dios. ¿Cómo decía, oíme bien, Satanás, habla con el diablo? Decía yo. Pero le tenía miedo. Hasta que un día Dios me bautizó a mí también, siendo cristiano, y me cambió todo. Se me cayó toda la teología. Y en los años 90 pasó algo similar, donde el hombre venía estructurado con el conocimiento, sabía mucho, y decíamos que el ungido el que más sabía. De tal escuela salí yo, donde habían doctores de la palabra y que decían, qué siervazo. ¿Se acuerdan de esa palabra? No sé si alguna vez escuchó. Era siervazo ungido, ¿cómo sabe? Pero eso no era unción, era conocimiento nada más. En los años 90 vino una explosión porque alguien en el mundo habló de la unción y habló del Espíritu Santo, que era tu amigo, y alguien que le creyó, incluyéndome, que aquí fue un lugar donde pasaban cosas como en Asbury, venían de otros países a ver qué pasaba en este rinconcito. Ustedes donde están sentados no saben cuántas cosas pasaron. Y no lo digo por decir, ¿saben? Tengo testigos. Sillas de ruedas, personas dejaban sus muletas, ciegos, cánceres. Todo fue sanado, pero no era porque había un hombre.
Porque en el año 90, cuando vino esa unción, no fue Claudio Freyson, fue el Espíritu Santo que sopló sobre la iglesia, y los hombres, capaz que los que se equivocaron siguieron al hombre. Pero el Espíritu Santo se posó en la iglesia, y les puedo asegurar, yo pertenecía a una banda de música cristiana que tocábamos en los teatros, y la gente caía en el piso, los que andaban en las veredas se caían bajo el poder del Espíritu, la gente se sanaba sin que le ore, los endemoniados empezaban a los gritos, y decimos, ¿qué es esto? Y yo me asustaba, a pesar de que Dios me estaba usando, no solamente con la música, sino predicaba. Digo, Señor, no estaremos manipulando algo, y yo quiero decirles esto. Me acuerdo que un pastor muy, muy sabio me dijo, deja que Dios manifieste lo que tenga que manifestar. Lo que es carne se va a ir, pero lo que es del Espíritu va a permanecer. Y a mí me abrió la cabeza porque lo que dijo era muy cierto. No puedo juzgar lo que hacen los demás. Tengo que saber qué es lo que está pasando. Pues yo también, si yo lo miro desde afuera y empiezo a señalarlo y empiezo a criticarlo, no voy a recibir nada de parte de Dios. Seguramente voy a estar vacío, seco y crítico. Pero si yo digo, yo quiero que a mí me pase, te va a pasar. Recuerdo que habíamos ido a un casamiento con mi esposa. Veníamos de ministrar en algún lugar, no recuerdo cómo, porque estaba en ese tiempo trabajaba como evangelista. Y entramos al lugar y la gente, ni las conocíamos, se caían solas. Digo, ¿y qué le pasó? Pensé que se habían desmayado. Y era el Espíritu Santo. Te ungía. Porque le creímos, porque estábamos sedientos, porque estábamos buscando, y era un despertar a la adoración, era un despertar a la oración, era un despertar a la fidelidad, era un despertar a la confesión, pero por sobre todo había algo, había convicción de pecado. Para que venga un avivamiento tienen que pasar tres cosas. La primera, tiene que haber convicción. Si siempre te vas a justificar que estás bien con Dios, pero no reconoces que algo estás haciendo y no está bien, si no tenés convicción, no va a haber avivamiento en tu vida. Porque lo que hace el Señor, lo primero que dijo el Señor que el Espíritu Santo iba a hacer, iba a convencer ¿de qué? De pecado, de juicio y justicia. Recuerdo que fuimos a predicar en una iglesia. Y mientras empezamos a predicar, yo te había pedido, Señor, dame la señal de tu presencia. Hace un montón de años de esto, ¿no? Pero bueno, los cuento así como una experiencia. Y venía un muchacho en moto, y se le para la moto en la puerta de la iglesia. Y mete a patear. Y no la arrancaba. Quiso entrar para pedir allí y cuando entró se quebrantó. Y cuando entró, terminó diciendo, quiero recibir a Jesús. Ni siquiera estaba predicando. Fuimos a otro lugar a predicar también. Y yo recibí de parte de Dios que una persona iba a entrar, iba a decir, va a ser la señal de la aprobación, que iba a recibir a Cristo sin que nadie le predique. Y vino un señor, entró y dijo, se puso a llorar y dijo, yo quiero recibir a Jesús. Ni siquiera habíamos empezado la reunión. Después que terminó la reunión y la reunión evangelística esa, quiso hablar conmigo y el hombre me dijo, usted sabe, yo ayer salí de la cárcel. Me dice así yo. Entonces el Espíritu Santo me muestra que había en su bolsillo y que había hecho él que nadie sabía. Entonces le digo, eso que tenés en el bolsillo ahora, destruílo. Y se quedó así, sí. Y sacó y tenía una estampita de, no me acuerdo si era San la Muerte o el Gauchito Gil. Lo tenía así en la mano, era adentro. Yo no lo veía, pero el Señor me lo mostraba. Y en eso le digo, ¿por qué mataste a una persona de una puñalada? Y él me dijo, ¿cómo lo sabe? Y ahí él
se quebró y se convirtió de verdad. Y dice, mira, yo no lo sé, es el Señor el que vio todo lo que vos hiciste. Y Él solamente me está diciendo lo que vos hiciste para que vos te des cuenta que acá con el Evangelio no se juega. Con la voz de Dios no se juega. Vive un avivamiento todos los días. Primero, reconoce que ofende a Dios. Convicción de pecado. Yo quiero leerles algo más. Acércate en arrepentimiento y humildad todos los días. No creas que estás superado. Siempre estamos superados. Dios por misericordia, ya cuando sos hijo de Dios. Pero mira tu corazón. Quizás haya algo que te separa de Dios. Si no vivís ese clima de sed, de hambre, es porque algo está mal. Vive en arrepentimiento y humildad. Lo segundo que te voy a decir es, persiste en la oración. Hay gente que quiere que pasen cosas, pero manda al pastor, pastor, a usted que Dios lo escucha, ¿por qué no ora? Es más fácil así, ¿no es cierto? A vos que Dios te escucha, ¿por qué no ora por mí? Qué lindo que me lo pidas, pero ¿sabes qué? A vos también te puedo escuchar. Y si vos querés que Dios haga algo en tu vida, ora. Un avivamiento comienza por arrepentimiento y humildad, segundo, con la oración. Y no pasa por vieron que algunos dicen hay que ejercitarse en la oración. No es un ejercicio la oración, es una necesidad. Y yo me quiero parar aquí porque les mandé un videito a algunos hermanos ayer, antes de ayer, acerca de quién es el Espíritu Santo. Y una de las cosas que a mí me apasiona de ese hombre un predicador, que es algo que habíamos predicado hace como 2 o 3 semanas atrás, donde dice lo que Jesús dijo. Quiero que ellos sean uno contigo, Señor, así como tú y yo somos uno. Y yo quiero explicar esto, quiero que por un momento decir, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Que yo, vos y el Señor sean uno. Vamos a cambiar. Que vos y el Espíritu Santo sean uno. Amén. Es decir, ¿qué sería eso? Caminar con Él. Escucharlo a Él. Pero quiero que tú también seas uno conmigo. Eso es lo que el Señor Jesús ora y eso es lo que el Señor pide para nosotros. Para que haya un avivamiento y tengamos una oración eficiente, tenemos que ser uno en Él y Él en mí. Amén. ¿Qué pasa ahí cuando uno es en el Señor y Él es en nosotros? Va a surgir 2 o 3 cosas maravillosas. Primero, nos va a dar conciencia. Es decir, sabe que la conciencia nos va a hablar. Nosotros hablamos con Dios, pero no lo escuchamos porque no somos uno con Él. No lo oímos. Lo que yo veo de Asbury es que la gente no le importó si había un predicador o había un grupo de música. Alguien dijo que con una caja peruana hacían ruido y era suficiente, más que suficiente. La gente era uno en el Espíritu y ese es el avivamiento, cuando somos uno en el Señor y Él es uno en mí. Ese es el avivamiento, esa es la oración. Cuando vos le estás pidiendo a Dios, imagino, Señor, te ruego, escúchame, ¿me estás escuchando, Señor? Le decía al Señor Jesús al Padre. No, no es así. Señor, tú y yo somos uno. Como yo y tú estamos en una... Es decir, Dios cambia tu forma de ver, de pensar, de orar, de caminar. Cuando uno no ha permitido que sea uno en el Señor, tiene dificultad en la oración. Tiene dificultad principalmente en el carácter. ¿Por qué? Porque si Dios es uno con vos, Dios no te va a permitir que tengas mal carácter. Es más, tu carácter va a ser el de Cristo. Ahora, ¿vieron esas películas del circo romano donde iban los cristianos y los mataban o los agarraron a uno y los ataban y lo hacían antorcha, como en la historia de la película de Pablo? Ellos no se resistieron. ¿Saben por qué? Porque eran uno con Dios.
Si ellos no fueran uno con Dios, estarían desesperados. Estarían de una manera, por favor, esto es una injusticia, hasta negarían al Señor. Ellos no lo negaron. ¿Sabe cuántas veces he negado al Señor? Yo dije, Señor, hasta que entendí esto. Escondiendo mi Biblia para que nadie me pregunte. A veces negamos al Señor en nuestra familia. ¿Qué le voy a hablar de Dios si no me van a creer? Decimos. ¿Pero por qué no te creen? Porque tienes una mala conducta. Cuando sos uno en el Señor, tu familia cree que Dios está en vos. Y teme. No te falta ni el respeto, pues somos uno en Dios. Ese es el avivamiento de la oración. Porque cuando una persona está avivado en la oración, entonces entendió que yo no voy a hacer nada que el Padre no me mande. Y sabe, por eso es lo que leí antes, cuando dice, mi hora no ha llegado. Cuando el Señor Jesús estaba en la boda de Caná y le dice a la mamá, mira, tenemos un problema, no hay más vino. ¿Qué me pides, mujer? Mi hora no ha llegado. Y cuando fue con esta mujer samaritana, dijo, la hora viene y ahora es. La hora había llegado. El Señor había empezado con los milagros apresuradamente por su mamá, pero Él no quería haberlo hecho. ¿Por qué? Porque cuando vos sos uno en el Señor no haces lo que a vos te parece, sino lo que Dios te dice. Amén. Y en cambio en la samaritana le dice, la hora es cuando los adoradores adoren al Padre. El Señor dice, los discípulos dicen, ¿es ahora? Sí, ahora podemos decir que soy el Hijo de Dios. Hasta ese momento nadie sabía que Jesús era el Hijo de Dios, salvo sus discípulos. Pero ahí el Señor Jesús le dijo, ¿se lo dijiste? Sí, ya se lo dije a la samaritana. Ella ya sabe que yo soy la salvación de este mundo. Esa era la hora. Ese era el momento. Y para cada cosa el Señor tiene una hora predestinada, preparada para que caminemos haciendo su voluntad. Amén. Yo, perdonen que a veces me paso de vuelta, ¿no? El tercer punto, la tercera cosita por decirlo así, el tercer punto para el avivamiento, es uno de los más importantes, es buscar su rostro. Necesito buscar su rostro. Yo no puedo orar, lo dije, si me escuchó, me escuchó, si no me escuchó, no me escuchó. Esa no es una forma de hablar con Dios. Necesito que Dios muestre su rostro, que Dios se muestre en mí, que las cosas cambien en mi corazón. Buscar el rostro del Señor me implica humillarme y reconocer que el Señor tiene algo muy importante en mi vida y que no voy a hacer nada sin que Él se muestre en mi vida y que no voy a avanzar por una estrategia, una técnica o mis capacidades, lo que sea. Mira, no estoy hablando solo de la obra de Dios, que es sumamente, hay que tener cuidado, sino estoy hablando de nuestro diario andar y aún nuestras decisiones. Cuando tengo que comprar un vehículo, o tengo que viajar, o tengo que tomar una decisión, tengo que buscar el rostro de Dios. Si yo no busco el rostro de Dios, lo voy a hacer por una inercia o por emociones y me voy a equivocar. Porque la emoción muchas veces no está dirigida por el Espíritu, sino por la carne. Y el Espíritu lo examina todo en la dimensión eterna. Cuando el Señor Jesús habla con Pablo y Pablo dice en Efesios 2, Él nos hizo sentar en lugares celestiales para ver hacia adelante los siglos venideros. Lo dice en una expresión de que a Dios no se le escapa nada en el tiempo.
y tenemos que mirar al Señor hacia adelante. Porque Él ve todo lo que va a pasar. Nosotros no, nuestra vista está empañada con nuestras emociones, a veces con nuestro pecado, a veces con nuestra carne. Entonces cuando decimos quiero un avivamiento, no es una estrategia. No es que todos nos pongamos a orar como hacen en Asbury y esperemos a ver qué pasa. Sí, está bien, si lo hacemos está bien igual. Eso no está malo porque eso es voluntad de Dios, sino que dice más. Miremos y busquemos el rostro del Señor en casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, con los hermanos. En el capítulo 35 de Isaías, es un capítulo que habla de un avivamiento donde aún la torpeza va a ser arrastrada por la santidad. Y Dios va a cambiar todo eso. Pero yo le voy a leer un versículo nada más, o dos, que dice así, capítulo 35. Dice, el versículo 4, dice, no, el 3, perdón, dice, fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos, mire, resultado, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas, ¿qué dice? Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedad en manadero de aguas, en morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y junco. Y dice el versículo 9, no habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y hay un versículo que dice así, miren, me lo salteé, ahí está, el 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviese en ese camino, escuche bien, por torpe que sea, no se extraviará. ¡Wow! Yo leo esto y digo, Señor, ese es el tiempo que necesitamos para esta iglesia. Hemos sido tan torpes, a veces queremos ayudar a Dios y Dios dice, no necesito tu ayuda. Yo veía una película de Chosen ayer y alguien decía, tenemos que ir a cuidar. Él no necesita que lo cuidemos a Dios, Él nos tiene que cuidar a nosotros. A veces nosotros calculamos mal, vemos a un Jesús inválido que lo tenemos que llevar en silla de rueda o llevarlo nosotros a UPA y ese no es el Jesús que habla la Biblia. El Jesús es el que nos llevó a nosotros, nos sacó de las tinieblas, nos puso en su luz admirable, que nos sacó del lodo cenagoso de la desesperación, el que nos quitó las ataduras, el que nos vendó cuando estábamos lastimados. Por eso el Señor repitió Isaías 59, creo que es, o 60, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, pues me ungió. ¿Para qué? Para dar libertad a los que estábamos cautivos por el diablo, los que estábamos oprimidos, los que estábamos desconsolados. El Espíritu Santo viene a hacer eso en un avivamiento. Obviamente, si un cristiano está firme, está a fuego, y claro, va a sentir que tiene que ir a predicarle a una persona que está en tinieblas, que está sufriendo, y esa persona va a sentir paz cuando escucha a una persona que tiene a Dios. Pero cuando el fuego se te apagó, le vas a querer convencer y dice, pero este tiene una cara de amargado. ¿No querrá que lo ayude yo a él? Pero cuando el Espíritu Santo está en vos, es un fuego. Hace algo en vos que no lo podés frenar. Porque aún siendo algo tan simple o torpe como dice acá, la gente va a caminar al lado tuyo aunque no tenga conocimiento, va a saber que Dios está ahí.
termino con esto y tengo mucho en mi cabeza, me da vuelta la palabra. Y a veces digo, Señor, no sé qué decir. Yo separé acá con unas hojitas, unos versículos nada más, porque cuando vine esta mañana estaba aquí orando. El Señor me mostró en sueño esta porción que estamos hablando. Entonces dije, Señor, gracias porque a veces siendo sordo, ciego, torpe, igual insiste en hablarme. No es que Dios no te quiera hablar, es que tú no lo quieres escuchar. Y si tú lo quieres escuchar, lo vas a escuchar. Pero no te olvides de humillarte, de arrepentirte, de orar y de buscar su rostro. Y cuando ores, no ores como que Dios está allá arriba en el cielo. Ora como que Él está acá, porque Él está acá. Y vos sos el templo de Él. Y si vos sos templo del Espíritu Santo, te vas a frenar de muchas cosas que pensás o haces. Vas a decirle, Señor, ayúdame. El Señor dice, estoy contigo. Vamos. ¿Recuerdan el caso de Samuel? Ayer hablábamos de Samuel. Cuando vio a Saúl, el Señor le habló al oído, pero estaba acá. Ese que ves ahí es el hombre que yo te hablé. El Señor le contaba y él cuando lo vio dice, ese es. Y fue directamente a Saúl y lo comprometió, le hizo una contención de poder hablarle hasta decirle que iba a ser rey. Él dice, estamos todos locos, yo rey, soy la peor familia de Israel. Pero cuando lo ungió este hombre, dice la Biblia, mudó, cambió. A David le pasó igual, le echó aceite en la cabeza a Samuel y algo le pasó. Antes y después ya David no fue lo mismo. Dice que el Espíritu se apoderó de él. Yo quiero decirles esto, mis hermanos, que la unción del Espíritu Santo es algo que tenemos si tenemos al Espíritu. Si no tenés al Espíritu, no tenés unción. No hay unción sin Espíritu. Estamos hablando, ¿no? ¿Me entiendes? Cuando vos conoces a Cristo y lo tenés en tu corazón, esa unción pudre todo yugo. Cedes ante las adversidades porque no vas a estar defendiéndote, sino que vas a decir, Señor, cambia mi corazón. Y Él gentilmente hace que tus pensamientos cambien, que tome la decisión acertada. Hay gente en el mundo que es muy conocedora de la letra, tan conocedora que ya no cree ni en Dios. Y es verdad lo que les digo, es triste. Pero cuando vos conoces el Espíritu, la letra se transforma en vida. Por eso el Verbo se hizo carne. El Verbo es la acción, es la palabra logo que empieza a moverse. El Señor Dios hizo el cielo y la tierra por el poder de su palabra. No lo hizo con ángeles que contribuían haciendo acciones, sino dijo, hágase y se hizo. Y cuando el Señor habla, sucede. El Espíritu Santo es el que hace que sucedan todas las cosas. Cuando el Señor habla, cambian las cosas. Obviamente muchos dicen, el Señor me habló, pero no era Dios, sino era su cabeza que iba para otro lado. Pero cuando Dios habla, todo se transforma. Todo cambia. Así que yo te invito a que te vayas hoy, que tengas tu tiempo. Yo sé que hay gente que está aquí con sus cosas, tienen que volver a sus casas, otros tendrán otras cosas para compartir, pero bueno, aquellos que tienen su tiempo de servir al Señor o de llegarse a su casa y poder hablar con alguien,
Ya no lo haga con la inteligencia solamente, hágalo con el Espíritu. La Biblia dice, el Señor le dice a la samaritana, que Dios Padre busca que le adoren en espíritu y verdad. Esos son los adoradores que busca que le adoren, no los que adoran un monte o un templo, sino en espíritu, que es el Espíritu Santo, y en verdad, que es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino. Y muchas personas dicen, yo creo a Dios a mi manera. Entonces tienes tu propio camino, porque Jesús dice, yo soy el camino. Tú no eres el camino. Yo soy el camino. A veces creamos, como dijo un predicador hace unos años, un Jesús imaginario, como vieron el jueguito del amigo imaginario. Entonces le decimos a Jesús como queremos que sea para mí. Entonces el Señor me dice todo lo que a mí me gusta que... Pero Jesús no es imaginario. Jesús es único y no puede decirte a vos una cosa y a él otra. Dios cuando habla, habla por igual. Por eso el Espíritu de los profetas se sujeta a la misma voz de Dios. Jesús hoy te está animando a que tengas un corazón arrepentido, quebrantado, a que tengas una devoción, de que seas uno con Él para orar y Él uno con vos para saber, y no hacer nada por tu propia voluntad, sino porque Él quiere, para que busques su rostro. Pasa tiempo buscando el rostro de Dios. Y ese tiempo a veces tiene que ver con la quietud, con el silencio. No te muevas hasta que Dios muestre su rostro o te dé una palabra. Y cuando Dios te da esa palabra y muestra su rostro, entonces no te sientas superpoderoso, sentite afortunado de haber oído la voz de Dios. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor y Dios, estamos aquí en tu presencia, Señor. Estoy seguro, Señor, que los demonios tiemblan. Aunque creen, tiemblan. En el nombre de Jesús yo ordeno a esos espíritus que oprimen, que confunden, que estimulan a la carne y al egoísmo, que tú, Señor, saques ahora esos espíritus inmundos de esta región, de este lugar, de las personas que vinieron confundidas. Espíritu Santo, tú eres mi mejor amigo y eres mi compañero inseparable. Y Señor, cuando hablamos, Señor, eres tú quien habla, y Señor, cuando tú hablas, quiero hablar yo, pero no quiero hablar lo que yo quiero, sino lo que tú dices. Señor, porque tenemos que ser uno en ti y tú uno en nosotros. Y Señor, poder oír tu voz es placentero porque nos da tranquilidad, paz. Y Señor, el gran problema son las decisiones, que en el momento de que tú nos dices algo, reaccionemos mal, peleemos contra ti, Señor. Señor, tu Espíritu en esta mañana trae a luz nuestro corazón para arrepentirnos, para quebrantarnos. Queremos un avivamiento, Señor, pero no puede haber un avivamiento si hay egoísmo, hay enojos, hay iras. No puede haber un avivamiento si no nos humillamos y no reconocemos nuestros errores. No puede haber un avivamiento si no oramos. No puede haber un avivamiento si no buscamos tu rostro. Señor, cambia nuestro corazón, cámbialo, Señor, cámbialo. Señor, queremos que pase lo mismo que está pasando y aún más si fuera. Señor, nos queremos, Señor, sumergir en tu unción. Señor, queremos recibir de tu Espíritu, queremos estar quebrantados ante tu gracia. Espíritu Santo, ayúdanos. Señor, no queremos pelear contra
tu presencia, sino por el contrario, nos queremos abandonar en el río para que el río nos lleve. Así como el viento nos lleva de aquí para allá, Señor, ese viento recio, Señor, esté en nuestro corazón en esta mañana, y ese de repente que hubo en esa ciudad, en esa universidad, también lo haya en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, en este lugar, Dios mío, en nuestra ciudad, en nuestro país. Cambia el corazón de las personas, Padre. Espíritu Santo, perdónanos por haberte ofendido. ¿Cuántas veces te ofendemos? Hoy te pido, Dios, que limpies nuestro corazón y nos hagas sentir que somos vulnerables, que somos permeables, Señor, a tu Espíritu y a tu voz. Espíritu Santo, muévete en nuestras vidas. Damos para caminar en tu luz. Temerosos de ti, Señor, ayúdanos, guíanos, Señor. Señor, que cada uno de los que vinieron esta mañana salga de este lugar adorándote a ti. Vaya a su casa adorándote a ti. Pueda estar comiendo y estar con hermanos y familia adorándote a ti. Que nuestro corazón sea una constante adoración. Perdónanos, Señor, porque nuestro corazón muchas veces te ha resistido. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, bendice a la familia, bendice a la iglesia, bendice a tantos oyentes que hubieron hoy, bendice a los que no pudieron estar, bendice a los que están de vacaciones o están enfermos. Señor, bendícelos. Mi corazón está contigo, Señor, y tú estás en mí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saluda a su hermano con gentileza, amor y santidad, y camine adorando al Señor. Que Dios te bendiga.